Hi guys, vamos a aprender sobre cómo formar, sobre cómo construir y utilizar el question tag en este tema. El question tag son simplemente preguntas cortas que se hacen al final de las oraciones en inglés y las utilizamos para obtener respuestas rápidas sobre un tema, reafirmar lo expresado previamente, conocer la opinión de otra persona y la confirmación de una información. Ok, algunas veces cuando hablamos con otras personas necesitamos información o que nos confirmen esta información. En este caso, en inglés utilizamos las preguntas sí o no o utilizamos las preguntas informativas. Pero hay ciertos casos en que creemos saber la información y solo necesitamos confirmarla, que son estas preguntas como verdad, cierto, sí o no es así. Debemos tener mucho cuidado porque en inglés no es normal o no es correcto añadir estas coletillas al final de la frase. Ejemplo, you've been to New York. No. El no como pregunta es lo que no se debe hacer. No está correcto. En este caso, para confirmar o para decir ese no que diríamos en español, utilizamos los question tag. ¿Cómo construimos un question tag? Primero, tenemos que tener en cuenta el sentido de la frase. Es decir, si la frase es positiva, el question tag será negativa. Y si la frase es negativa, el question tag será positiva. Totalmente contrario. Ejemplos. You know how to cook, don't you? Es decir, tenemos la oración you know how to cook positiva. Por lo tanto, el question tag irá negativo. Es decir, don't you. En este caso, significa, ¿sabes cómo cocinar? ¿Cierto? Segundo ejemplo, you don't know how to cook, do you? Tenemos en este caso la oración negativa debido al don't. You don't know how to cook. Y por lo tanto tenemos el question tag positivo. Se traduciría como no sabes cómo cocinar o sí. Siempre vamos a traducir el question tag con estas palabras. Verdad, cierto, sí o no es así. La estructura de la frase siempre del question tag debe ser el verbo auxiliar primero, ya sea positivo o negativo, y seguido del pronombre personal, y luego le sigue el signo de interrogación. ¿Ok? En ciertas oraciones podemos ver los verbos auxiliares en la oración principal y en otras no. Vamos a ver los siguientes casos.